que me podría compartir tal vez esa información? Si es que alguien tiene la noción de esta idea biologicista, ¿conocen algo respecto a a este concepto? ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, cuando hablamos de idea biologicista, ¿ya? Vamos a considerar a una forma de pensamiento, una estructura que ha venido dominando nuestra forma de organización en la sociedad desde hace mucho tiempo, ¿sí? Esta idea biologicista parte de la base de que tanto hombres como mujeres, porque además no se reconoce en esta definición o en esta perspectiva otras, otras dimensiones, ¿cierto?, de un continuo en términos de materia de género, asume de que tanto hombres como mujeres estamos determinados por nuestro sexo biológico. Y es esas condiciones que, según esta perspectiva, serían naturales, ¿cierto?, lo que determinaría nuestras prácticas, nuestras condiciones, nuestras formas de funcionamiento, y que de alguna manera esto sería lo que determinaría el orden de nuestra sociedad y de nuestra cultura, ¿ya? De esta forma, que por cierto es una idea binaria, ¿cierto? Porque no reconoce la intersexualidad, la diversidad de género tampoco, ¿cierto? Nuestro destino y nuestro rol dentro de la sociedad estaría predeterminado, es decir, no tendríamos mayores posibilidades, ¿cierto?, de poder cambiar o transformar nuestras condiciones, porque de alguna manera esto viene a asumir de que estamos determinados de alguna manera y que lo natural en la mujer es que, por ejemplo, quiera tener hijos, ¿ya? Y lo natural en el hombre es que deba proteger a una mujer. Esta forma de estructura, ¿cierto?, nos limita a nuestra condición física y reproductiva. Y desde ahí tenemos una primera mirada donde podríamos señalar que hay una complejidad, puesto que esto vendría a limitar a ciertos sectores, ¿cierto?, de nuestra sociedad, como podemos ser el grupo de las mujeres, pero también viene a poner una carga importante, ¿cierto?, en los grupos dominantes, que en este caso serían principalmente los hombres. Esta idea, más allá de un debate, ¿cierto?, entre quién gana, que para nada es el debate de esta asignatura, por supuesto, de alguna manera lo que hace es poner barreras sociales y estructurales para que tanto hombres como mujeres y otras diversidades de género nos podamos desarrollar en igualdad y equidad, ¿ya? Porque principalmente lo que va a hacer es generar una asimetría de poder y una subordinación de un género frente a otro, ¿sí? Y en una sociedad que pretende ser igualitaria, con mayor justicia social, por supuesto que esta es una condición que va a limitar y va a quitarle, ¿cierto?, cierta agencia a las personas, ¿cierto?, que tienen cierta posición en desmedro de otras. Esta idea biologicista, para entenderlo un poquito más, considera que cualquier categoría de género que se salga de esta norma, ¿ya?, y como podríamos señalar, no sé, a una persona intersexual o a una persona, ¿cierto?, que pertenece a alguna otra diversidad de género, va a responder a una desviación o anomalía de la naturaleza, ¿cierto? Y aquí entramos en un terreno complejo, porque desde esta perspectiva, esta anomalía, este error, ¿cierto?, de la naturaleza, ya como se podría definir, es algo que debería tratarse, ¿ya? Por lo tanto, digo en el siglo pasado, ¿ya? Pero hace pocas décadas, en verdad, este tipo de desviaciones, según esta teoría, ¿cierto?, eran tratadas desde la psiquiatría, por ejemplo, ¿ya? Aquellos estudiantes que son del área de la psicología probablemente habrán visto dentro de los manuales del DSM-4, del CIE-10, ¿cierto?, del DSM-7, pero generalmente previos al DSM-4, ¿cierto?, que es un manual de diagnóstico, donde los trastornos, ¿cierto?, de disfunción sexual, ¿cierto?, y de desviación sexual estaban categorizados como anomalías, ¿ya? Por lo tanto, eran sujetos de tratamiento que debían corregir esta condición, ¿ya? Además del componente biologicista, que uno podría decir, mira, esta es una idea principalmente dada por una condición de la naturaleza, eh, y uno podría esperar que si es que es algo que tiene un argumento desde la vía natural, tuviese un argumento científico, pasa todo lo contrario,
¿ya? Tiene un fuerte componente religioso principalmente, porque parte de la base de que Dios creó el mundo a su imagen y semejanza, por lo tanto pone principalmente el argumento de Adán y Eva, y posteriormente hay un componente marista importante ya dentro de la última década, porque de alguna manera todas estas características, ¿cierto?, que tiene la Virgen María, por ejemplo, son cargadas como responsabilidad, ¿cierto?, de un grupo determinado como pueden ser las mujeres. En Latinoamérica principalmente desde el proceso de colonización, ¿cierto?, con la fuerte llegada de grupos cristianos, ¿cierto?, grupos principalmente desde el catolicismo, ¿cierto?, podemos ver que ese componente marista se encuentra presente, y el problema no tiene que ver con las religiones en sí, ¿ya? Eso es bien importante. El problema tiene que ver con cómo estas ideas biologicistas se toman de dichos argumentos y que tienen un componente religioso para poder imponer una sola estructura, ¿ya?, de orden por medio de la categoría del sexo, ¿cierto?, a toda la estructura social, permeando, por ejemplo, en los marcos regulatorios de los países, ¿ya? En Chile al menos tenemos un Estado que es laico, sin embargo podemos ver que en múltiples discusiones de poder que han generado los distintos gobiernos para poder avanzar en materia de mayor equidad de género, vemos un fuerte componente religioso y un rol de la Iglesia que hoy día quizá podríamos decir que es un poco más débil, pero que todavía, por ejemplo, cuando se discuten temas como el tema del aborto, por ejemplo, y poder legislar en avanzar en esas materias, hay un componente importante de religioso que se impone por medio principalmente de representantes de grupos políticos, ¿cierto?, que han resguardado, ¿cierto?, esos intereses en particular. Hay dos problemas dentro de esta idea, ¿ya? Y esto es lo importante, yo diría. El principal problema no es que haya una perspectiva distinta. El principal problema no es que haya una teoría o una idea biologicista que aporte en una idea diferente. El problema no tiene que ver con la diferencia, ¿ya? El problema tiene que ver con que esta perspectiva ignora las categorías de sexo y géneros basados en la evidencia, ¿ya? Y eso es un problema porque hoy en día al menos se intenta que las transformaciones sociales, los cambios en mayor igualdad y equidad se hagan por medio de una perspectiva basada en la evidencia, es decir, que podamos tomar decisiones y podamos fundar nuestras opiniones, incluso aquellas personales, en los avances científicos y en la evidencia que se va acumulando durante el tiempo. Sin embargo, esta perspectiva biologicista, como les decía anteriormente, no toma en consideración el cúmulo importante, y que lo vamos a revisarla en un par de clases más, el cúmulo importante de evidencia que ya existe respecto a la importancia de validar y reconocer la existencia de otros géneros, ¿cierto?, en estas categorías. Y por otra parte, impone una normativa social que es discriminatoria, ¿ya? Y ese es uno de los principales problemas, porque esta idea lo que va a hacer es vulnerar derechos fundamentales, ¿cierto? Como el derecho al respeto y a la igualdad ante la sociedad que tiene que tener cualquier sujeto que la componga, sin importar su raza, sin importar su edad, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos derechos fundamentales de niñas y niños, ¿cierto? Pero también sin discriminar por género, ¿cierto? O credo religioso, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, de alguna forma, esta idea no se basa en la evidencia, impone una mirada que no tiene fundación, pero además el problema central es que genera y produce y reproduce prácticas que son discriminatorias, y ese es la principal componente. Tenemos acá un elemento que es central dentro de esta idea biologicista que corresponde al esencialismo biológico, ¿ya? Y aquí hay algunos elementos que me gustaría rescatar, y uno de ellos es que, de acuerdo con la teoría feminista y las teorías feministas en general, así como los estudios de género, el esencialismo biológico lo podríamos definir como la atribución, ¿cierto?, de una cualidad fija a las mujeres y ciertas cualidades fijas a los hombres, ¿ya? Como el conjunto de
cualidades, formas de comportamiento, formas de expresar las emociones, ¿cierto? También eso está regulado, muy importante, ¿no? De hecho, los hombres en esta sociedad donde hay un componente de idea biologicista, tienen ciertas restricciones para poder expresar ciertas emociones como la pena, ¿cierto? La tristeza. Todavía hay países y hay lugares y grupos en que es mal visto que los hombres, por ejemplo, expresen sus emociones llorando, su pena, por ejemplo, y al revés, ¿cierto? Para las mujeres también todavía es una restricción el tema de la expresión de la rabia. Ambas son emociones básicas, ¿no? Tanto la rabia como la tristeza, por lo tanto, es bien regulador este marco, ¿no? Se mete incluso, se introduce incluso en regular espacios tan íntimos como las expresiones de las emociones de las personas, ¿ya? Bueno, y este esencialismo de género es la atribución justamente de esa cualidad fija a las mujeres, pero también a los hombres. Se da por sentado que hay una naturaleza que es universal además, ¿ya? Y ese es otro problema, que no considera los elementos culturales que pueda tener una región u otra. ¿Ya? Por ejemplo, lo que ocurre en Occidente, distinto a lo que ocurre en Oriente, lo que ocurre en un país en vías de desarrollo frente a un país, ¿cierto?, que se denomina como país desarrollado. Lo que ocurre en sociedades donde, por ejemplo, el componente religioso está presente en el Estado como pilar fundamental, ¿cierto?, o en sus formas de organización legal. Por lo tanto, estas ideas de feminidad, por ejemplo, van a estar presentes en este componente, ¿cierto?, que es el del esencialismo biológico, y las ideas, por ejemplo, de feminidad se van a mezclar en el campo biológico con las características psicológicas. Por lo tanto, cuando hablamos de esencialismo biológico, lo que estamos diciendo es que de alguna forma esta perspectiva lo que hace es que decir, ok, esta condición física de la mujer determina también las características psicológicas, ¿ya? El cuidado alimentario, por ejemplo, cuánto debe comer una mujer versus cuánto debe comer un hombre, ¿ya? Yo todavía puedo ver ciertos lugares donde se asume que el hombre tiene más hambre, por ejemplo, que la mujer, y se sirve el plato más grande o se le sirve primero, ¿ya? Entonces ahí hablamos del componente, por ejemplo, alimentario, ¿ya? La empatía, ya se asignan ciertos roles predeterminados a las mujeres, ¿cierto? Se asume que las mujeres somos más simpáticas y que esto no es una cualidad que los hombres deban tener, porque por esencia, ¿cierto? Los hombres son más competitivos, ¿sí? Más que colaborativos. Eso es otro paradigma del esencialismo biológico, ¿cierto? Que los movimientos feministas y otros movimientos, por cierto, están tratando de erradicar el apoyo o el afecto, la expresión del amor, ¿cierto? También podemos ver familias configuradas donde no es deber, por ejemplo, de los hombres expresar amor a los hijos, sin embargo, las mujeres sí deben hacer sacrificios, ¿cierto? Deben generar, ¿cierto?, las condiciones amorosas dentro de una familia. Y bueno, yo no estoy diciendo de que eso esté incorrecto, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que dentro del esencialismo biológico son las características físicas las que determinarían esa forma de comportamiento, ignorando así el componente del aprendizaje social, ¿cierto?, que las personas vamos generando en sociedad. En el año 95, ya hace harto tiempo, pero tampoco tanto, ¿ya? Elizabeth Gross, que es la persona que aparece, ¿cierto?, en la figura que ustedes están viendo en la presentación, que es una teórica feminista, genera un libro que es más bien un ensayo, ¿ya? Que habla sobre el espacio, el tiempo, y dice, se llama Space, Time and Perversion, ¿cierto? Y es un ensayo sobre la política y los cuerpos, ¿ya? En este ensayo, esta autora argumenta, ¿ya?, que una cosa que yo me gustaría leerla textual, porque creo que define un poco mejor esto que yo les he explicado, y dice que el esencialismo supone la creencia de que las mujeres particularmente comparten desde el principio de los tiempos características definidas como esencia o naturaleza de la mujer, ¿cierto? Entonces, frente a este argumento, que ignora, insisto, el componente de aprendizaje, es que se basa justamente este esencialismo biológico. ¿Qué impactos tiene esto? Ya, principalmente las restricciones,
¿ya? Tiene que ver con un marco restrictivo de las posibilidades que existen en el mundo, de que las mujeres podamos cambiar y nos podamos transformar, ¿cierto? De que nos podamos incorporar a ciertos espacios con equidad, ¿cierto? Y no desde los estereotipos, ¿ya? Porque si bien el argumento que hay de base es que el feminismo quiere cambiarlo todo, ¿cierto? Eh, lo que las teorías feministas dicen particularmente es que si bien se ha cambiado la sociedad, y es verdad que existen avances donde, por ejemplo, mujeres podemos incorporarnos, ¿cierto?, al mundo del trabajo remunerado, hay otros elementos que no se cambian o no se tocan, ¿ya? Y que tienen que ver principalmente con el acceso, por ejemplo, que tenemos mujeres de forma mucho más limitada a ámbitos de poder, ¿ya? Todavía podemos ver, por ejemplo, que en espacios donde mujeres podríamos estar en igualdad de condiciones, como puede ser un espacio privilegiado, como una universidad, todavía los gobiernos universitarios, las rectorías, los espacios de mayor poder, siguen estando ocupados por hombres principalmente, ¿ya? Y eso tiene que ver con que las estructuras de nuestra sociedad están desarrolladas no solamente por hombres, ¿ya?, que pensaron desde hace mucho tiempo el mundo del trabajo, sino que además están diseñadas para los hombres y por hombres, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, el espacio laboral sigue ignorando que hay una práctica ancestral que es la del cuidado, ¿ya? El cuidado de los hijos, de las hijas, la crianza. Por lo tanto, los horarios laborales, las condiciones laborales, en su mayoría, siguen estando estructuradas y diseñadas con una cierta rigidez que impide o limita que quienes todavía tenemos mayor responsabilidad en las labores de cuidado doméstica, podamos integrarnos al mundo laboral remunerado en igualdad de condiciones, ¿cierto? Porque yo digo, mira, imagínate que tantas hombres como mujeres se ocuparan por igual, hubiera equidad en el cuidado doméstico. Probablemente habría que repensar el espacio laboral, ¿cierto? Los horarios de entrada, salida de los trabajos, porque ocurren cosas que se salen del control en los contextos de crianza. Cuando un hijo se enferma, cuando hay que asistir, por ejemplo, participar en alguna actividad del colegio, ¿cierto? Entonces, en ese sistema, en este sistema laboral, si bien no hay una regla específica que diga en el papel que está hecha pensando en personas que no se pueden ausentar del trabajo, se entiende y la lectura que se hace y lo que comprende finalmente la sociedad es que los puestos de poder o de alta responsabilidad tienen que estar ocupados por personas, ¿cierto?, que no van a faltar al trabajo, que van a estar ahí, que no van a tener una baja por maternidad, ¿cierto?, o una licencia por maternidad, etcétera. Entonces, cuando estas ideas esencialistas, ¿cierto?, lo que hacen de alguna manera es no solamente promover, ¿cierto?, ciertas ideas, sino que sobre todo ignorar que las mujeres no estamos determinadas por naturaleza y que también necesitamos, ¿cierto?, mayores condiciones de igualdad para poder ocupar distintas esferas del espacio público en equidad de condiciones, ¿ya? Entonces, cuando dice acá que ello implica la restricción de las posibilidades que existen para cambiar, ¿cierto?, se refiere particularmente a este tipo de ejemplos que yo les doy, ¿ya? Entonces, esta idea dice que la mujer no puede actuar, ¿cierto?, de una manera contraria a su esencia, ya que su naturaleza, en su naturaleza subyacen todas las variaciones, ¿cierto?, aparentes que diferencian a las mujeres entre sí, ¿ya? Por lo tanto, el esencialismo trata de la existencia de un rasgo que es fijo, ya atributos que hay impuestos y cuya actividad es totalmente ahistórica, ¿cierto? Entonces no considera de que el mundo cambia, ¿cierto? De que han existido transformaciones y quiere mantener un poco el statu quo, ¿cierto? En la forma, en el formato social. ¿Ya? El biologismo, ¿ya? El biologismo, por otra parte, es una forma particular de esencialismo biológico, pero que define que la naturaleza de las mujeres en relación con sus capacidades biológicas,
¿ya? Por ejemplo, la fuerza, ¿cierto? Las mujeres en el mundo biológico pareciera ser, ¿ya? Que podemos levantar menos pesos, ¿ya? Y otras cosas, por supuesto, ¿ya? Pareciera ser que las capacidades biológicas de las mujeres son las capacidades reproductivas, ¿cierto? Y bueno, nadie va a negar las capacidades reproductivas o de engendrar de una mujer, pero esto se puede poner en cuestión, ¿cierto?, en otros aspectos o dimensiones donde este discurso se traslada, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta forma de esencialismo se basa en la forma de reduccionismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los factores sociales y culturales son los efectos de las causas biológicas, ¿ya? Entonces, si una mujer puede dar a luz, entonces la mujer es la encargada de cuidar y hacer todo el trabajo, ¿sí? Doméstico. Entonces, ese es uno de los problemas. El reduccionismo biológico particularmente sostiene, ¿ya?, que las diferencias anatómicas, ¿ya?, pero también las diferencias psicológicas, ¿ya?, asume que hay una diferencia psicológica, especialmente es aquellas que se tienen que ver con lo reproductivo, que es el ejemplo que recién les daba, propia de los hombres y propia de las mujeres, van a determinar el significado de la masculinidad, pero también el significado de la feminidad, como dos roles entre varones y mujeres distintos en la sociedad, ¿ya? El biologicismo utiliza las funciones de la reproducción, de la alimentación, también de la neurología y de la neurofisiología, y también las endocrinas, ya que tienen que ver con todo el sistema hormonal, ¿cierto?, donde hombres y mujeres, ¿cierto?, tenemos algunas diferencias, por supuesto, para limitar las posibilidades sociales, ¿ya? Y también las psicológicas, ¿ya? De acuerdo a los límites biológicos establecidos. Entonces, ese sería principalmente el problema. Esta disciplina lo que va a argumentar es que la biología va a constituir una definición algo así como inmutable, incambiable, ¿ya?, de identidad, ¿ya? Y esta es una idea fundamental que las teorías feministas van a venir a rebatir, ¿ya? Porque lo central dentro del biologismo es que esas características reproductivas van a determinar la identidad de las personas, es decir, la forma de comportamiento que yo debo frente a la sociedad, ¿ya? Entonces, ese va a ser un problema importante, ¿ya? Estos sistemas se utilizan para homogeneizar a las mujeres en una única categoría, obviamente, y para reforzar la idea de una oposición varón-mujer, que por supuesto, ¿cierto? Lo que se aspira a partir de las teorías feministas es poder erradicar esa diferencia, ¿no? Y tratar de que exista un sistema de mayor justicia y de equidad entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, con estas vueltas que nos hemos dado, ¿cierto?, para poder entender cómo tanto la idea biologicista, el biologismo, ¿cierto?, van a entender el mundo desde esta perspectiva ligada principalmente a las características neurofisiológicas, ¿cierto?, con mucho componente religioso, y que esto va a determinar y debe determinar la organización social, surgen estudios de género, ¿cierto?, que necesariamente lo que van a hacer es profundizar en estas categorías y ponerlas en cuestión, ¿ya? Ponerlas en cuestión para poder entender por qué ocurren ciertos fenómenos y cómo esta mirada de alguna manera restrictiva tiene impactos negativos, ¿cierto?, en un grupo determinado o en más grupos, ¿cierto?, de personas dentro de nuestra sociedad. Digo en un grupo y luego en más grupos, porque los primeros movimientos feministas, que lo vamos a revisar más adelante, principalmente apostaban por la lucha, ¿cierto?, de las condiciones de las mujeres, ¿cierto?, en una lógica binaria. Posteriormente, con ya la tercera, cuarta ola, ¿cierto?, es que aparece la categoría de la diversidad de género, ¿ya?, como concepto, ¿ya? El concepto de género no está acuñado desde los primeros movimientos feministas, el concepto de género es muy posterior, ¿cierto?, y aparece para poder mostrar que no podemos mirar las cosas desde lo blanco y lo negro, sino que efectivamente existen un continuo, ya que lo vamos a revisar hoy día también, para poder irnos también con algunas categorías aprendidas, ¿cierto?, que nos ayuden, por supuesto, a poder nutrir nuestra discusión en torno a este tema. Y que lo vamos a hacer justamente ahora. Algunas categorías, ¿ya? Hablábamos recién de que la idea biologicista, ¿cierto?, mezclaba,
¿ya? ¿Qué mezclaba la idea biologicista? Dice que básicamente género no existe, ¿ya? Y que si existe es lo mismo que el sexo biológico, ¿ya? Y vamos a ver por qué no es lo mismo, ¿ya? Acá hay un dibujito chiquitito, ¿ya? Donde dice que el sexo biológico es algo así como un continuo bidireccional, ¿ya? Que corresponde a las características físicas y biológicas, ¿ya? Que diferencian a los individuos, pero a nivel sexual, ¿ya? Incluyendo, por ejemplo, ¿ya? Los órganos sexuales, las hormonas y también los cromosomas, ¿ya? Sin embargo, desde una mirada, desde estas ideas biologicistas y del biologicismo en general, esta parte de acá queda ignorada, ¿ya? Lo que tenemos son dos partes simplemente, o dos escenarios posibles, nacer hembra o nacer macho, ¿ya? Sin embargo, lo que van a decir los estudios de género es que esto lo podemos entender más o menos así, ¿ya? Yo les voy a subir igual literatura a la plataforma y por mientras se los voy a ir enviando, ¿ya? Para poder mostrar, ¿cierto?, cómo desde incluso una perspectiva biológica, incluso una perspectiva cromosómica, ¿ya? Tenemos que entender esto desde un plano de mayor amplitud, ¿ya? El sexo biológico, por lo tanto, es aquello que viene determinado al nacer, ¿ya? Una persona nace, ¿cierto?, con un sexo determinado y posee características anatómicas masculinas, femeninas, pero también intersexuales, ¿ya? Cromosómicamente también venimos determinados, ¿cierto? Probablemente en el colegio, ¿cierto? Aprendimos lo del XX, el XY, ¿cierto? Para poder diferenciar. Pero también en ese aspecto, ¿cierto? Eh, Vamos a encontrar de que hay diferencias cromosómicas y lo vamos a ver en la próxima clase también, ¿ya? Entonces, cromosómicamente también viene determinado, lo cual se expresa en mujeres con genitales y aparatos reproductivos femeninos, ya por ejemplo, o masculinos, pero también intersexual. Sin embargo, hay personas, ¿cierto? Como dice acá, que tienen ambos sexos, personas intersexuales, que tienen genitales y características biológicas femeninas y masculinas, ¿cierto? Y otras diversidades también en esta expresión, ¿ya? Y las personas transexuales, en este caso, ya no intersexuales, sino que transexuales que no sienten pertenencia con su sexo biológico, pueden sentir que hay un error, ya, en esta expresión corporal, física, ya, sexual, y hacen una transición, ya, mediante tratamiento hormonal, eso hoy en día existe, ya, y o quirúrgico, ya, para adquirir esta apariencia del sexo con el cual se definen más o se sienten mayormente identificados, ¿ya? Por eso siempre vamos a decir que estas ideas biologicistas tampoco consideran las categorías históricas, ¿cierto? Y de transformaciones que los grupos puedan experimentar, ¿ya? Porque ignoran además estos componentes que son del plano biológico, ¿ya? Entonces uno diría, mira, si es que hay alguien que tiene una idea biologicista, debería fundamentar sus argumentos en estas condiciones, ¿ya? Pero lo que vemos, sin embargo, es que tampoco se consideran estos aspectos, que sí tienen que ver con evidencias desde la biología, ¿ya? Como es, por ejemplo, la intersexualidad, ¿ya? Siguiendo con este mismo elemento, surge, ¿cierto?, la categoría de género, ¿ya? La categoría de género es distinta a la categoría de sexo, porque la categoría de género es una construcción social, ¿ya? Es decir, es una categoría que se construye, ¿ya?, en la interacción de las personas con su cultura y su sociedad, ¿ya? Por lo tanto, la categoría de género vamos a decir que es algo así como la construcción social que cada cultura y sociedad cree correctas para un hombre, para una mujer o también para alguna diversidad, ¿ya? Esto puede ser la vestimenta, el comportamiento social, las normas sociales, distintos elementos, ¿ciertos?, construidos socialmente. A diferencia del componente biológico, ¿ya?, que es el sexo, el género se aprende, ¿ya? Puede ser educado, manipulado y cambiado, ¿ya? El género se puede transformar en distintas etapas de la vida, además, ¿ya? Y vamos a ver por qué, ¿ya? Por lo tanto, el género es algo que se aprende, ¿ya? Ojo, no estoy diciendo que lo que se aprenda sea la orientación sexual, ¿ya? Acá hay que ser muy cuidadoso con los términos. La orientación sexual es otra cosa y lo vamos a definir más adelante. Cuando digo que el género se aprende,
es que la expresión, por ejemplo, del género femenino se aprende desde muy temprana edad. A jugar con muñecas se aprende, ¿ya? No es que yo nazca con las ganas innatas de aprender a jugar con las muñecas, es que si es que a mí lo primero que me regalaron para la primera Navidad fue un par de tacitas o de muñecas, yo voy a aprender que ese juego es divertido porque tengo un proceso de socialización con ese juego, ¿ya? Puede ser educado. Cuando decimos que el género es educado, es porque a los hombres les enseñan a que no deben llorar, ¿sí? Se les enseña. No es que un niño, ya, que nace con el sexo masculino cuando tiene 5 meses de edad, ¿cierto? O un año, pongamos el ejemplo, un año, 2 años, el niño no tiene ganas de llorar o no expresa el llanto. Ya lo que hace es que viene una persona y le dice, los chicos no lloran, ¿cierto? Hasta hombrecito desde pequeño. Entonces, por lo tanto, el género también se puede manipular, se cambia, se va educando. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que el género, es decir, esta expresión de la identidad, se aprende, puede ser educado, manipulado y cambiado, estamos diciendo de que es producto, ¿ya?, de esta interacción o construcción social que aparece acá, ¿ya? Entonces, eso es lo fundamental. El género es la construcción psicosocial del sexo, de alguna manera, ¿ya? Entonces acá algún ejemplo, ¿no? Creer que las mujeres somos más emocionales, o que los hombres no lloran, creer que los hombres son mejores para las ciencias, por ejemplo, y las mujeres mejores educadoras, son algunos ejemplos, ¿ya? Que hoy en día tengamos más hombres médicos, más mujeres enfermeras, más mujeres educadoras de párvulo, por ejemplo, y más hombres en sectores como las ciencias exactas, las ingenierías, no es producto de la determinación de un sexo biológico ni habilidades innatas sexualmente, sino que tienen que ver con procesos de socialización, donde todas las personas desde muy temprana edad, por medio del juego, por medio de una crianza, por medio de nuestra interacción con los modelos de género que se aprenden en las escuelas, en los colegios, vamos entendiendo que hay una forma de comportamiento socialmente aceptable para el sexo biológico con el cual nací, ¿ya? Por lo tanto, como decía Simone de Beauvoir, uno no nace mujer, ¿cierto? Se aprende a hacerlo. ¿Y cómo es que se aprende a ser mujer? Por medio de las restricciones con las que nos vamos encontrando, por medio de las posibilidades, por medio de los espacios donde nos vamos moviendo. Al principio con espontaneidad, con naturalidad, pero luego vamos aprendiendo que hay ciertas normas, ¿sí? Y esas normas están permeadas por esta componente, principalmente desde ideas más biologicistas, ¿ya? Entonces, esa es la zona de debate que hoy en día todavía está muy, muy vigente porque seguimos, ¿cierto?, con muchas desigualdades todavía presentes, ¿ya? Entonces, esa es la categoría de género, que es distinta, ¿ya?, a la categoría de sexo biológico, ¿ya? Serían dos categorías que habría que diferenciar. A partir de esta diferenciación de sexo y género, ¿ya?, es que encontramos otras subcategorías, ¿ya?, como la categoría de identidad de género y expresión de género, que no son lo mismo, ¿ya? La identidad de género es el sentimiento, ¿ya?, es decir, esa sensación de identificación y pertenencia con un género determinado, ¿ya?, que puede ser el género masculino, ¿ya?, que puede ser el género femenino, o también puede ser un género indeterminado, ¿sí? Puede ser un género determinado. Por lo tanto, la identidad de género es el sentimiento de identificación y pertenencia con un género, ¿ya? Es cómo te sientes respecto a ti mismo, ¿ya? Y es la forma en que el cerebro interpreta finalmente quién uno es. Va de la mano, por supuesto, con otra categoría que es la expresión de género. ¿Ya? Y la expresión de género tiene que ver con la forma en la cual expresamos el comportamiento, ¿ya? Independiente del sexo con el que nacemos. A su vez son independientes de la orientación sexual también, ¿cierto? Entonces la expresión de género puede ser, por ejemplo, la vestimenta, ¿ya? Al menos en Chile yo no he visto nunca ningún hombre con falda, por ejemplo, o con vestido, ¿ya? Entonces vemos que la expresión de género están presentes en la estructura social, ¿ya? No porque hay una regla establecida que dice, o una ley que prohíba
que hombres usen falda, por ejemplo, o que las mujeres usen pantalones, para nada, ¿ya? Pero si uno va, por ejemplo, a un centro comercial, uno va a poder encontrar que hay ropa para hombre y ropa para mujer. Y uno podría cuestionar esa idea y uno podría decir, oye, pero mira, si es que las chaquetas, por ejemplo, ya un abrigo, ya algo para abrigarse, ¿cierto? Salir a la calle, no sé cómo se llama, cazadora, chaqueta, no sé si el mismo término en todos los países, ¿cierto? Eh, es una prenda estándar, ¿ya? O por ejemplo, algo para la lluvia, ¿ya? Una prenda estándar, porque debería tener eso una categoría de género, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Alguien podría decir, mira la talla, pero lo de la talla también es cuestionable, ¿no? Hay tallas relativas, hay tallas grandes, tallas pequeñas, ¿cierto? Y un hombre podría perfectamente usar una talla pequeña, si es que es un hombre pequeño, y así. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué se produce esto? Porque incluso en los colores está presente de la ropa. Pero ok, supongamos que no hay una regla y yo perfectamente podría ir a la tienda al departamento, ¿cierto?, de vestuario masculino, tomar una chaqueta, comprármela y no pasa nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en los colegios, por ejemplo? Ya, no sé, y nuevamente no sé cuál es la realidad de todos los países, pero en Chile al menos se utiliza un uniforme escolar, ¿ya? Mi hijo mayor, que es pequeñito todavía, ¿cierto?, va al preescolar y efectivamente hay un uniforme que es para las niñas y otro uniforme distinto que es para los niños. Entonces, desde muy temprana edad hay una diferenciación. En septiembre, por ejemplo, que son las fiestas patrias, hay bailes que hacen, bailes típicos, ¿cierto?, en el colegio, y efectivamente yo ya tengo en mi WhatsApp, ¿cierto?, yo estoy en el grupo de quienes tienen hijos, ya varones, y ellos van a ir con una vestimenta, y las niñas van a ir de otra vestimenta. Probablemente los pasos de baile van a ser incluso distintos, ¿ya? Por lo tanto, esta categoría de identidad de género y de expresión de género es una regla tácita, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no está escrito en ninguna parte, pero sin embargo, la forma de organización social regula y restringe, ¿cierto?, esa forma de comportamiento. Porque si yo mandara a mi hijo al preescolar vestido con la ropita que le dijeron a las chicas, probablemente tendría una dificultad y probablemente la educadora me llamaría y me preguntaría, ¿cierto?, qué ocurre, qué pasa, ¿cierto? Por lo tanto, estas normativas se van reproduciendo, ¿cierto? Es decir, no hay una forma de poder erradicarla si no es por medio de la educación y de los cambios y transformaciones que se den también en las instituciones, ¿ya? Por eso es tan importante el rol de las instituciones, ¿ya? Porque regula incluso la forma en la cual nos podemos vestir y no, ¿ya? Por lo tanto, la identidad de género la vamos a entender así y la expresión de género, la forma en que expresamos el comportamiento. Insisto, el tema de la ropa es un ejemplo, pero hay otros más, ¿cierto? Como hablamos, por ejemplo, las mujeres, está muy cuestionado, por ejemplo, el hecho de que las mujeres hablemos más alto, ¿cierto? O que gritemos, ¿no? Inmediatamente recibimos, ¿cierto?, una sanción social por medio de una mirada, por medio de una represión por esa parte, ¿ya? Entonces, identidad de género, mujer, también genderqueer, ¿cierto?, género como no binario, podríamos interpretarlo, y hombre. Y la expresión de género puede ser más femenina, más masculina, andrógina, ¿ya? Otra categoría distinta, la orientación sexual, ¿ya? ¿Qué es la orientación sexual? A diferencia de la categoría sexo, género, identidad de género, expresión de género. La orientación sexual es la atracción física y o afectiva, ¿ya?, que sentimos por otras personas, ¿ya? Las orientaciones sexuales más conocidas son la heterosexual, ¿cierto?, que es cuando te sientes atraído por un sexo opuesto al que tú tienes, ¿cierto? Y también la expresión homosexual, ¿ya? Que es la atracción hacia el mismo sexo que uno posee. También están otras categorías presentes, ¿ya? Por ejemplo, la bisexual, personas que se sienten atraídas tanto por un sexo u otro, sin necesidad de discriminar si es el sexo opuesto o el mismo sexo. También están las personas que se identifican con pansexuales, ¿cierto? Que son personas que se sienten atraídas por otras personas sin importar la categoría de género, ya ni su sexo, ni su orientación sexual,
ni su expresión de género, y también tenemos dentro de estas categorías, ¿cierto?, dentro de este continuo, personas que se definen como asexuales, es decir, personas que no se sienten atraídas sexualmente por otras personas, ¿ya? Entonces también hay que considerar estas variables. ¿Cómo podríamos definir esto? ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos graficar? Porque en general cuando tenemos discusiones o queremos dar nuestra opinión respecto a estos temas, los contraargumentos nos tienden a confundir, ¿ya? Y de repente nos quedamos como pillados, ¿cierto? En poder entrar en una discusión porque ignoramos, ¿cierto? La diferencia de estas categorías. Entonces es muy importante aprendérselas, no solamente para poder entablar una discusión, un debate o proponer ideas, sino que también, si es que queremos más adelante trabajar en nuestro proyecto de investigación, vamos a tener que entender esto no como una sola categoría, sino que como cosas distintas, ¿ya? Entonces podríamos con este dibujo, yo creo, entender un poquito más de qué se trata. Entonces la expresión de género, cómo nos comportamos. La identidad, ¿cierto? Cómo nos identificamos, ¿ya? Cómo nos pensamos a nosotras mismas, ¿ya? Quizás esa podría ser una definición aún más simple. Cómo nos sentimos y nos pensamos a nosotras mismas. La orientación, ¿cierto? La atracción que puede ser afectiva, pero también puede ser una atracción física, ¿ya? Pueden ser ambas, o puede ser una y no la otra, ¿ya? Eh, y obviamente sexo biológico, ¿cierto? Que tiene que ver con esta condición que está acá en moradito, principalmente expresada físicamente por nuestros órganos reproductivos. Y finalmente la orientación sexual, ¿cierto? Que es esta atracción, ya que acá está graficada en rojo, ¿cierto? Como este corazón. ¿Ya? Entonces, lo amarillo, ya que es el dibujito de todo este monito, sería nuestra expresión, cómo nos vemos, ya cómo lucimos. ¿Ya? Entonces, si ustedes me ven a mí, yo no hablo, ya, y apago, tengo mi pantalla encendida, ustedes van a inmediatamente decir si es que yo tengo una expresión femenina o masculina, ¿cierto? Pero podría no tenerla si es que yo me encontrara dentro de otro rango de este continuo, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces yo creo que con este dibujo ustedes después lo pueden leer un poquito más, entenderlo, profundizar con unas literaturas complementarias que yo también les voy a mandar. Podemos entender estas distintas categorías y podemos ir profundizando, por ejemplo, en los estudios que hay en términos de expresión de género, ¿ya? En los estudios que hay sobre todo con orientación sexual, ¿ya? Que es un tema muy, muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque a partir de la orientación sexual se crean los marcos regulatorios, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el debate hoy en día acá en Chile? ¿Ya? La discusión de la adopción de hijos, ¿ya? O hijas o hijes por parejas del mismo sexo, es decir, personas que se encuentran en esta categoría, ¿ya? Homosexual, gay, lesbianas, por ejemplo, donde se juzga incluso sus competencias parentales, ¿ya? Y otras cosas más irrespetuosas todavía, ¿ya? Entonces, es una categoría importante de estudiar, leer, profundizar, porque al no entenderla se ignoran y son ignorados también de propuestas como las propuestas legales, por ejemplo, o los avances en esa materia, ¿ya? El tema de la identidad de género también, ¿cierto? Muy importante en nuestras universidades. En Chile ya existe una ley de identidad de género, ya donde las personas pueden tener su carnet de identidad, su DNI, su cédula de identidad que los identifica con el género con el cual se sienten identificados, ¿cierto? Pero costó muchísimo que eso ocurriera en Chile y hay que cumplir ciertas condiciones para poder hacerlo. No cualquier persona puede ir al registro civil, ¿cierto? Y matricularse, ¿cierto? Con una identidad de género distinta a la de su sexo biológico. Tiene que tener una serie de requisitos en países como Chile, ¿ya? Hay otros países que no tienen esas regulaciones y otros países que lo prohíben completamente, ¿ya? Lo mismo con el tema de la orientación sexual. Hay países donde el tema de la adopción, ¿cierto? Y otros dispositivos de igualdad social, ya como debería ser el tema de la adopción, están regulados, ¿cierto? Y ya hay mayor libertad para que las personas puedan ser tratadas en condiciones de igualdad cuando van a hacer una actividad como esa. Sin embargo, en otros países sigue estando prohibido. Entonces, la invitación, ¿cierto? La invitación de hoy, perdón, es a profundizar en estas categorías, ¿ya?
profundizar en estas categorías y pensar un poquito cómo es que en nuestros países operan y qué injerencia tienen en la vida y en la sociedad, ¿ya? Porque más allá de esto que parece un simple dibujo, ¿ya? Que nos ayuda a comprender categorías, esto tiene efectos y tiene impactos en la forma en la cual vivimos, en la forma en la cual personas tenemos ciertas posibilidades y ciertas restricciones, ¿sí? Así que la invitación para que podamos conversar también la próxima clase el día lunes es que ustedes puedan traer algunos ejemplos y conozcan, empiecen a conocer también cuáles son los marcos legales en sus países, por ejemplo, cuáles son las reglas en su universidad, ¿ya? La universidad donde estudian tiene la posibilidad de que las personas, las estudiantes, profesoras puedan ser tratadas por su nombre social, por ejemplo, ¿ya? Su nombre social, por su identidad de género, ¿ya? Por ejemplo, si una persona cuando nace, nace hombre y esa persona se llama José, ¿cierto? Sus papás le ponen José, pero esa persona no ha hecho un cambio de identificación legal, esa persona se identifica como María, y todas sus amigas la identifican como María, porque esa es su expresión de género y esa es su identidad. ¿Cómo la denominan en la universidad? ¿Esa persona es tratada por cómo se siente, con cómo se identifica? ¿O cuando el profesor pasa lista le sigue diciendo José, lo que es una falta a su identidad? ¿Ya? Entonces la invitación es a poder ver cómo estos elementos tienen un impacto en nuestro entorno cercano, pero también en nuestra sociedad. ¿Sí? Vamos a revisar y les voy a dejar también para que ustedes puedan leer en sus casas algunas teorías sobre el género, ¿ya? Una de ellas es la teoría de género que desarrolló Judith Butler, ¿ya? Que lo van a encontrar acá un poquito más acá, ¿ya? Acá está Judith Butler, que probablemente ustedes la conozcan, hayan escuchado de ella. Yo les voy a dejar un texto de Judith Butler, ¿ya? A partir de un libro que ella tiene que se llama El género en disputa, y la próxima clase vamos a contar un poco de qué se trata esta teoría de la performatividad, pero también se las voy a dejar de manera previa, se las voy a mandar para que ustedes la puedan leer previamente y en la clase podamos profundizar, ¿cierto?, sobre la teoría de la performatividad de Judith Butler, que postula, ¿cierto?, que el género es algo que uno hace, ¿cierto?, en el cotidiano, ya que uno despliega como una especie de actuación frente a la sociedad, en palabras muy simples, ¿cierto? La teoría dice muchísimo más que eso, ¿ya? Por mientras, lo que voy a hacer es compartirles eh, material, ¿cierto? Por medio de esta vía primero, y luego les voy a ir dejando algunas cositas y me pueden ir dejando algunas preguntas también por el chat, ¿ya? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, eh, me la puede ir dejando acá en el correo, en el chat, o me la puede ir haciendo directamente, ya por mientras yo les voy dejando el material, ya. Entonces, por ejemplo, acá se acaba de ir la clase número 2. Aquí se acaba de ir el calendario oficial, ¿ya? Sí, Paloma, voy a subir los documentos en el aula también. También los voy a subir en el aula. Lo que pasa es que estoy esperando que me separen los dos cursos. Ya, pero de momento tienen acá el calendario y la clase. El calendario creo que se fue más livianito porque pesaba menos y la clase se está demorando un poquito, pero si se demora mucho, no importa porque ya tengo sus correos, se los puedo hacer llegar. Ya igual que la noticia de hoy día que íbamos a partir un poco más tarde, ¿cierto? Porque no estaban las condiciones acá. Ahora el clima está un poquito mejor acá en Valparaíso, pero en el resto del país, no sé si llegan las noticias internacionales. Esther, cuéntame. Mm, Sí, profesora, buenos días. Bueno, Disculpe, con respecto al curso quería consultarle si iba a haber un canal de WhatsApp para poder comunicarnos y también, por ejemplo, entiendo que va a subir los materiales al aula virtual. Sin embargo, aún todavía no cuento con el correo para poder ingresar al aula. ya, yo les voy a dejar acá dos cosas. Esther, ¿tú te puedes encargar de administrar ese grupo de WhatsApp? Sí, claro. ¿Lo puedes hacer? Ya. Ok, yo voy a Ahorita dejar paso acá mi línea. teléfono, ¿ya?
para que me puedan incluir al grupo de WhatsApp, ¿ya? Vamos a tener, yo igual voy a tener algunas reglas de respuesta, ¿ya? Por ejemplo, si hay un trabajo para el día lunes, el día sábado y domingo, yo al menos no voy a responder preguntas de WhatsApp, ¿ya? Y voy a dejar mi correo también, ¿ya? Acá, para quienes todavía no lo tengan, me pueden escribir y yo los agrego a la cadena de que vaya mandando. Y ese es mi correo electrónico. ¿Sí? Entonces ahí podemos crear un grupo, Esther lo va a crear, y los demás, si es que quieren, le pueden ir dejando acá sus teléfonos, si es que quieren unirse al grupo, o bien Esther puede crear el link y después mandárselos, a lo mejor también, no sé si eso se puede hacer, mandarlo por correo y que ahí se vayan uniendo, estoy segura, ¿ya? Pero si alguien quisiera, puede dejar acá también su teléfono y va armando el grupo de WhatsApp, y si no, lo vamos viendo por correo, ¿ya? Y yo voy a insistir para que puedan tener prontamente acceso al aula, ¿ya? Bueno, eso por la clase de hoy. Nos vamos a ver el siguiente lunes. Ahí ya veo que les llegó la clase dice clase número 2, porque ayer tuvimos la clase número 1, que fue la presentación del curso, ¿ya? Entonces, eh, ahí ya tienen ambas cosas, ambos contenidos para que no se pierdan nada. Por correo les voy a ir mandando, ahí está el link de WhatsApp para que lo puedan guardar, ¿ya? Por correo les voy a ir mandando también por mientras otros materiales, lecturas complementarias, pero de momento esta semana debería mandarles un video tal vez para que lo puedan revisar y una lectura chiquitita, ¿ya? Así que eso, un abrazo grande y nos vemos el próximo lunes a las 2:30 hora chilena, ¿ya? Que estén muy bien, chao.